Hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de la personalidad neurótica, la construcción de este tipo de personalidad desde Alfred Adler, basándonos en la compilación del texto Teorías de la Personalidad de Robert Solot y Christopher Monte. Muy bien, en opinión de Adler, la meta que domina el neurótico es el intento de adquirir una auténtica seguridad. Esta seguridad es alcanzar un elemento de superioridad personal. Bueno, entonces, desde allí el hombre, la persona está absorta sobre sí misma, ensimismado sobre sí mismo, y sobre él abundan una continuo devenir de amenazas de, reales o imaginarias que van a afectar su autoestima. Digamos que estas amenazas reales o imaginarias tienen que ver con todo lo que nos va ocurriendo a lo largo de la vida, en donde se nos hace sentir inferiores. Un ejemplo de ello puede ser cuando mamá nos llama la atención, cuando de niño se nos compara con otra persona o nos comparamos imaginariamente con otra persona. Una práctica que tiene a veces los niños de padres separados es comparar su familia con la familia de otros niños. Y este elemento pues hace sentir a la persona inferior. El neurótico se concentra en la protección sobre sí mismo y empieza a generar a partir de esta inferioridad unas estrategias de protección, que en sí mismo, lo habíamos hablado anteriormente, radican en la pulsión, en lo agresivo, o otras estrategias también que pueden ser de distanciamiento. Entonces son tres tipos de salvaguarda sobre estas defensas que tiene el individuo. Primero, la racionalización. Segundo, la agresión. Y tercero, el distanciamiento. Bien, primero la racionalización. Desde la racionalización se puede hablar como el término de la ganancia secundaria. ¿Qué es la ganancia secundaria? Es cuando la persona hace análisis derivados en el juicio sobre lo que le ocurre. Por ejemplo, yo perdí el año porque no estudié, yo perdí el año porque mi mamá y mi papá no creen en mí. Esas son las racionalizaciones, son unos juicios de valor basados en la experiencia que la persona tiene, ¿cierto? Y bueno, todos tenemos un aparato mental, incluso desde los niños, que como dice Jean Piaget, a los 11 años ya llega la creación de las operaciones formales. El niño ya hace unos elementos sobre el pensamiento concreto y divergente y toma decisiones, analiza la situación, sopesa, critica, juzga, analiza y reflexiona. Eso es la racionalización. Y después vienen unos elementos de estrategias agresivas, que son para proteger la autoestima, básicamente. ¿Y por qué la autoestima? La autoestima, que tiene que ver en la construcción de la autorreferencia, la autoimagen, el autoconcepto, la autorrepresentación personal, ¿sí? Y si esa autorrepresentación personal se ve menoscabada por los sentimientos de inferioridad, pues la persona va a tratar de generar, ya como ya lo vimos, estrategias de racionalización, o por otro lado, estrategias de tipo agresivo para defender su imagen. El menosprecio es una de ellas, una estrategia que emplea el neurótico para devaluar a otras personas, de modo en comparación con el yo no parezcan superiores o amenazantes. Entonces, una estrategia agresiva es compararse con los demás, criticar a los demás. Son maniobras en las que el yo trata de sobrevalorarse. Por ahí que dicen que del árbol caído se hace leña. Pues bueno, una estrategia agresiva para salvaguardar la baja autoestima es criticar a otras personas menospreciándolas. Y bueno, después vienen otros elementos, si vemos el texto, viene la tabla 4.2 donde habla sobre esos mecanismos de defensa, en agresión y en distanciamiento, que son esos dos principales. Después viene
la acusación, que implica una expresión mucho más directa de enojo en el inconsciente. El neurótico se siente despojado, frustrado, y empieza a culpar a otros de manera sutil sobre sus acciones. A esto también se le puede llamar un sesgo de referencia hacia el otro, un sesgo de atribuciones individuales, donde si a mí me va mal, yo voy a culpar al demás. Yo perdí la materia por culpa del profesor, yo no perdí la materia porque yo no estudié, es por culpa de otro. Entonces, esa manera de salvaguardar la integridad del yo es acusar a otros sobre la culpabilidad de las acciones personales. O también puede haber, de otra parte, una situación diametralmente opuesta, que ya no es culpar al otro, sino asignar al yo la culpa de los infortunios, ¿sí? Es como buscar esa compasión, ese interés, pero buscar más que todo la atención y la ayuda de los demás. Se escucha mucho una expresión que dice, él lo está haciendo por llamar la atención. La autoacusación viene del devenir, por así decirlo, de la exacerbación de la culpa, la sobrevaloración de la culpa, la totemización de la culpa más allá de la culpa como un elemento sagrado, en donde esta culpa sobredimensionada de manera inconsciente hace que la persona espíe su carácter inferior, dándole trascendencia a la culpa como tal. Los mecanismos freudianos comparables son volverse en contra del yo, la reversión o el ascetismo, o la contracatexia. Entonces ahí vienen las autoacusaciones, que en últimas no conducen a nada, mientras no sean, digamos, tomadas de manera consciente, en búsqueda de un aprendizaje. Permanecer quieto puede ser como la persona que abúlicamente es en una ausencia de voluntad, la persona no hace nada para cambiar. Es una parálisis motivacional. La persona, dentro de sus síntomas neuróticos, impide que el yo sea evaluado, juzgado por los demás y por sí mismo. No hay un elemento reflexivo en donde la persona evalúe sus acciones, la culpabilidad, la responsabilidad sobre sus actos, sino que la persona solamente pues no hace nada. Posteriormente viene la vacilación, que es postergar, procrastinar, dilatar. Es una estrategia que dentro de su protección lo que busca es postergar, dejar que las cosas pasen. Entonces, el tiempo lo cura todo. No a veces el tiempo lo cura todo. La persona asume sus propias dificultades, dejando o postergando las cosas, pretendiendo de que se anule el problema, solamente vacilando y no enfrentándose a él. Posteriormente hay otras personas que en su falta de proactividad lo que hacen es crear obstáculos, la creación de obstáculos, que puede ser similar a la vacilación, pero entonces la persona lo que va a hacer es generar no soluciones sino más problemas. Se dice que digamos que un elemento, una creación inconsciente de estas vacilaciones es la somatización de enfermedades. Entonces la persona, por no ir al colegio, genera una enfermedad. Pasa mucho en los niños. Por ejemplo, los niños que antes de ir a estudiar se enferman, les da fiebre, les da diarrea y demás. Entonces hay una creación de un obstáculo de tipo inconsciente, de tipo somático, para evitar enfrentar un problema y permanecer en ese elemento de vacilación. Y bueno, lo que se busca es la última etapa de todos estos mecanismos, es la adaptación victoriosa al mundo externo. En palabras piagetianas son la asimilación, la acomodación y la adaptación a un mundo hostil. Y se busca, esa es la búsqueda de esas metas, pero esa búsqueda de meta va más allá de la meta misma, ¿sí? Va más allá de la meta misma, y posteriormente él va a hablar qué significa ese carácter teleológico. Bien, y en el cuadro 4.2, donde están las salvaguardas y los mecanismos de defensa, en donde ya los vimos, qué son cada uno de ellos, dentro del distanciamiento y la agresión, pues están los diferentes mecanismos de defensa comparables desde la teoría freudiana: la formación reactiva, la renuncia altruista, la reversión, la desplazamiento, racionalización, proyección, que en el texto no son trabajados,
¿sí? Son trabajados más desde la teoría adleriana. Y bueno, después siempre la búsqueda del ser humano dentro de estas salvaguardas del yo está en el interés social, o sea, que la persona se proyecte hacia la compasión por la vida de otras personas, la compasión por la situación que viven otras personas. Siempre está ese sentimiento social, ese sentimiento que llama a vivir en fraternidad, cooperación, humanidad, y que la búsqueda de estas prácticas llevan a la construcción de un yo ideal. Y bueno, en ese elemento de la búsqueda del interés social están tres tipos de tareas, que son las tareas ocupacionales, la búsqueda de una ocupación, de un querer ser algo, también las tareas sociales, en donde está todo lo que tiene que ver con el querer construir comunidad, querer apoyar la comunidad, el sector, mis amigos, y las tareas amorosas, que es la relación que tiene más que ver como dentro de las relaciones de pareja, acercamiento hacia el otro sexo, acercamiento hacia la pareja, y bueno, dependiendo de eso, dice que esto depende su participación en la continuidad del género humano, las tareas amorosas. Entonces, posteriormente habla el texto sobre las transiciones de las nociones de Adler hacia la motivación humana. Entonces, la línea principal es la agresión. Esta energía instintiva de agresión se ve manifestada en una inferioridad del órgano, pero posteriormente él trabaja otros términos para salir de esa posición de la inferioridad del órgano, para que la cuestión no sea tan elemental, sino que la persona sublime, o sea, genere a partir de ese sentimiento de inferioridad, de ese sentimiento de minusvalía, genere una interpretación subjetiva que busque o le genere un significado de vida. Por eso se habla de sentido de vida dentro de la teoría de Alfred Adler, o sea, el sentido de vida, el valor de la vida, la meta final. Entonces está integrando ahí sentido de vida, proyecto de vida y la historia de vida como elementos de la construcción de esta personalidad, ¿sí? Primero, nacer con un carácter de minusvalía, un carácter de desprovisto de las condiciones para poder enfrentar el mundo, a pasar a un elemento de agresión, de la frustración de esas necesidades, que va a llevar a un sentimiento o de actividad o de pasividad. Posteriormente la persona busca adaptarse exitosamente hacia esos sentimientos personales de inferioridad y va a generar una meta, un finalismo ficticio, una meta ficticia que es querer ser algo, ¿sí? En el caso de nosotros, pues querer ser psicólogos, pero a veces ese querer ser psicólogos obedece a cómo yo nací, la condición de pobreza y de muchas necesidades en las que yo nací, ¿cierto? Y cómo en algún momento de esa historia yo protesté sobre eso y empecé a generar elementos que me llevaran a buscar esa construcción de un sentido de vida que me llevara a vivir mejor. Bueno, entonces, por eso a esto se le llama psicología individual, porque es que todas estas construcciones en torno a el sentirse inferior, a frustrarse, a protestar por dicha sentimiento de inferioridad, a querer ser superior y a querer buscar construir subjetivamente el significado de la vida, habla más de un proceso que es individual, que es un proceso particular y específico. Ese término indica pues, la naturaleza subjetiva e individual de la meta, o sea, si bien la meta es ficticia porque uno la toma prestada de otros, pues hace parte de todo lo mío, y como yo, a partir de ese acto creativo basado en la agresión, ¿cierto? Me trato de buscar una adaptación psicológica en términos de llegar a buscar una plenitud. Y bueno, todas estas pulsiones, necesidades y esfuerzos se van a poner en prueba, se van a poner en práctica en mi estilo de vida, ese estilo de vida que me va a llevar a querer lograr algo. Posteriormente habla de los tipos de personalidad, que en una clase lo vimos,
que es el tipo controlador dominante, inclinado a recibir, erudito, el tipo evasivo y el tipo socialmente útil, que sería la construcción de la personalidad pues más sana. Y en un ejercicio que se hizo en clase pudimos ver de que nosotros tenemos de todas estas 4 tipos de personalidad, tenemos pues graneadamente unas de cada una, ¿no? Al final todos vamos a tener en particular, sobre todo, más de los primeros tipos, controlador dominante, inclinado a recibir, erudito o evasivo, y en segunda instancia el tipo socialmente útil, pues porque todos estamos llamados a ayudar, a cooperar. Es una práctica subjetiva que nos dignifica y que todos buscamos, a menos de que pues tuviéramos un pensamiento de tipo psicótico que nos llevara a alejarnos, ¿sí? Y fuéramos más marcados hacia el tipo de personalidad 2 y 3, que fuéramos evasivos o inclinados solamente a recibir. Pues eso muy poco se ve, porque el aprendizaje social nos lleva a que nos vemos reflejados en el otro y que debemos, dentro de esa construcción del super yo, de los caracteres éticos y morales, colaborar a las otras personas y darnos hacia los demás. Y posteriormente viene sobre los primeros recuerdos como indicadores de estilo de vida, cómo a nosotros nos afecta dentro de esa construcción de estos tipos de personalidad nuestra relación con papá y mamá y el puesto que ocupamos en la familia. Puede que seamos el hijo mayor, puede que seamos el segundo hijo, el hijo único o el hijo menor. Entonces, a partir de esta posición dentro del esquema familiar, pues nosotros vamos a tener un tipo de personalidad. Por ejemplo, para hablar del primogénito mayor, dice acá que el cambio siempre produce una gran impresión y a menudo podemos encontrar en las dificultades de niños problemas neuróticos, delincuentes, borrachos, pervertidos que empezaron en esas circunstancias. Eran los hijos mayores que resistieron profundamente la llegada de otro hijo y su sentido de privacidad moldeó todo su estilo de vida. O sea, que fueron tan exigidos en su infancia por ser los hijos mayores, estamos hablando de otra época, que lo que hizo en ellos fue exacerbar este tipo de conductas. Es como que bien hábil para obtener atención. El hijo mayor a la larga aprende que la madre está siendo demasiado ocupada, demasiado agobiada, demasiado indiferente para tolerar sus exigencias, por lo tanto va a recurrir al padre, y al dirigir al padre sus conductas para obtener atención, el primogénito carenciado trata de reprochar a su madre, ¿sí? Y bueno, ahí está también, depende mucho de cómo el papá trate a la mamá y el hijo mayor se dé cuenta. En fin, entonces pues uno va a revisar que los niños mayores tienen un tipo de personalidad diferente a los hijos que son menores. Entonces, en la anteposición, el hijo menor, este niño conserva como la posición por lo general de un niño mimado y va a construir una personalidad pues propia de un niño mimado, que devolviéndonos aquí atrás sería un tipo inclinado a recibir, ¿sí? En cambio, el niño mayor, que es un niño que tiene que crecer bajo la indiferencia del papá, porque todo el afecto va hacia el hijo mayor, pues será un niño evasivo, pero también que posteriormente va a querer ser controlador dominante por este elemento de inferioridad en el que él creció, ¿cierto? Y ahí vienen los otros casos del hijo único. Entonces, los hijos únicos suelen ser dulces y afectuosos y con los años pueden desarrollar modales encantadores para atraer a los demás, conforme se entregan de esta forma al inicio de la vida. Bien, entonces estos niños que son hijos únicos, que son demasiado mimados, entonces serán niños inclinados a recibir, porque ese ha sido su aprendizaje. Y bueno, viene el legado de Alfred Adler, que anticipó muchos desarrollos posteriores a la teoría psicoanalítica, pero también a la teoría de tipo
humanista, la psicología cognitiva e incluso la teoría del aprendizaje social, en donde está Albert Bandura. Entonces aquí los sigue Carl Rogers, Abraham Maslow, entre otros Abraham Maslow, quien habla de la teoría de las necesidades fundamentales, empezando desde las necesidades fisiológicas hasta las necesidades de autorrealización, muy consecuente con estas teorías de Alfred Adler. Y bueno, las refutaciones, que el principal refutador de las teorías de Adler, que fue Sigmund Freud, pero también viene Popper, Karl Popper, que él ha puesto en tela de juicio las teorías de Adler. Entonces él dice que pues es fácil construir estas teorías con la facilidad de la conducta de un niño. Entonces que estas teorías son demasiado subjetivas porque ¿cómo se puede estar seguro de dicha interpretación? ¿Sí? Y Adler le contestó: debido a que mi experiencia multiplicada por 1000, Popper respondió con ironía: y supongo que este nuevo caso representa su milésima primera experiencia. Popper no estaba siendo sarcástico, su pensamiento se vio muy marcado por el intercambio con Adler. Muy bien, entonces básicamente es eso. Las teorías, según en la voz de Karl Popper, pues no pueden ser tan subjetivas, ¿cierto? Porque pues deberían confrontarse con otras teorías. La teoría de Adler, si es muy basada desde la experiencia individual, por eso se llama psicología individual, es de tipo ideográfico, no nomotético. Nomotético sería la creación de leyes y normas que permitan interpretar los tipos de personalidad, más desde competencias básicas aplicadas a ciertos grupos en margen. Por ejemplo, como las teorías de tipo proyectivo, que cuando se dibuja la figura humana, entonces el dibujar todas las personas que dibujan las manos hacia atrás son personas que han sido maltratadas y que son agresivas y maltratadores. Esa es una posición de tipo nomotético, porque está sustentada en una tesis de tipo investigativo, confrontándola con miles de personas que dibujan o hacen los dibujos así, y se ha cotejado esto con su historia de vida. Pues para Alfred Adler no, para Alfred Adler esto tiene que ver más con elementos personales que llevan a la persona primero a asumirse como inferior y después, en el afán de superioridad, pues tratan de encontrar ese sentido de vida que le dé pues como un orden, una bitácora a su existencia. Esa es la agencia humana. La agencia humana, hablando de la agencia humana activa, es que dice acá: si la vida te da limones, pues aprende a hacer limonada. Hay que ser feliz con lo que se tiene, y bueno, es la búsqueda de la realización del ser humano. Y bueno, posteriormente, ya para terminar, en la búsqueda de este ser humano, del sentido de vida, está el finalismo ficticio, que son finalismos concretos y reales de otra persona, que yo los he tomado prestados. Y bueno, Adler es un fuerte defensor de lo que son las conductas que buscan la motivación humana, ¿sí? El proceso de creatividad generada desde una pulsión, de una confluencia de pulsiones netamente agresivas, que llevan a que la persona empiece a materializar, empiece a generar creativamente elementos directivos que ayuden a construir su vida y a triunfar en ella, puesto que nosotros lo que hacemos es vivir en un mundo hostil. Eso es todo lo que quería decirles sobre Alfred Adler. Muchas gracias por su atención y estaremos hablando en otra oportunidad. Chao, chao.